Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. 11 minutos de las 5 de la tarde, 25 grados la temperatura del momento. Se viene el calorcito de vuelta a Mercedes. Lindo fin de semana vamos a tener a medida que nos vamos acercando al mismo. Va subiendo la temperatura, sobre todo durante la tarde. Las jornadas después del mediodía ya se presentan bastante calurosas. En este momento, 25 grados la temperatura, pero la sensación térmica 26 grados. Humedad del 57%, normal. Viento del noreste, no es mucho el viento, a 11 kilómetros en la hora, con un cielo completamente despejado. Esta noche podría bajar la temperatura hasta 23 grados. Vamos al pronóstico extendido. Durante el amanecer de mañana se espera una mínima de 21 grados, una máxima de 32, cielo parcialmente despejado. El viernes, un día soleado, hermoso, caluroso, mínima de 23, máxima de 33 grados. Cielo parcialmente despejado, tanto para el sábado como para el domingo. Mínima de 24, 21 grados y máxima de 34 y 31 grados. No vamos a tener lluvias en los próximos días. Tabla de cotizaciones, el dólar en la compra 7.450, en la venta 7.520, el euro en la compra 8.200, en la venta 8.580, el peso argentino en la compra 4 guaraníes, en la venta 6, el real en la compra 1.280, en la venta 1.330 guaraníes. Adelantamos porque en minutos vamos a desarrollar con más detalles esto que es de último momento y que acaba de ocurrir en la zona de Moracué, Luque, porque un contratista, un trabajador de un barrio cerrado en la zona de Luque fue asaltado. Serían 4 los hombres involucrados que llegaron a bordo de un vehículo para realizar el atraco. Posteriormente se dieron a la fuga y del vehículo en el que se fugaron ya se sabe. Así que todos los detalles en minutos nada más de este asalto a contratista por parte de 4 personas armadas en Luque. En minutos. Muy buena noticia para los adultos mayores. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca universalizar el acceso a la pensión alimentaria a los adultos mayores vulnerables. El tratamiento en particular se dará dentro de una semana. Hay que recordar que la Cámara de Senadores ya había dado sanción a este proyecto de ley. ¿Cuáles son las edades? ¿A partir de qué edad van a recibir esta pensión? Los compatriotas indígenas a partir de los 55 años, las personas con discapacidad a partir de los 60 y por supuesto las demás personas desde los 65 años de edad. Ya no habrá el famoso censo, de acuerdo a lo que había aprobado el Senado, pero no podrán acceder a la pensión alimentaria aquellas personas que tengan más de 20 cabezas de ganado vacuno, los que reciban alguna jubilación privada o pública, los aportantes al IPS, pero sí van a cobrar esta pensión alimentaria aquellos que estén asegurados al IPS, pero que sean adherentes. Como familiares. Como familiares. Sí, padres, por ejemplo. Padres. Y aquellos que no tienen la pensión, por ejemplo, de IPS que pagan como domésticos. El servicio doméstico tiene solo seguro médico, no tiene pensión. En algunos casos, ¿verdad? Ellos podrían eventualmente acceder entonces. Ese punto no fue aclarado, ¿eh? Porque al final de cuentas, lo que acá se habla es una ayuda alimentaria, o sea, ayuda económica, sí. 670.000 guaraníes. ¿Cuánta gente más o menos entra dentro de este grupo que podría beneficiarse? Hoy en día se tiene algo así como 315.000 personas que están recibiendo esta pensión alimentaria. ¿Cuántas? 315.000. 315.000. Y por año se quiere incluir a 30.000 personas, por año, anualmente. Pero hay una... Y ese monto no va a variar, Aníbal. Va a ser el mismo que maneja Tecopura, que manejan hoy. Va a aumentar según vaya aumentando en igual porcentaje el salario mínimo. Ah, sí. Si aumenta el salario mínimo anualmente, entonces año a año va a aumentar también la pensión alimentaria para los adultos mayores. ¿Y está fondeado específicamente de algún rubro en particular o estamos hablando del Fondo del Tesoro?
O sea, Fondo del Tesoro, sí. Sí, Presupuesto General de la Nación. Bueno, y si el indígena no tiene una cédula, por ejemplo, ¿verdad? Porque alguna documentación vas a tener que presentar. Claro, alguna documentación. Y estimo yo, el problema hoy en día es que los pueblos originarios, muchos de sus habitantes no están cedulados. Nunca los tuvieron. Y algún mecanismo tiene que haber. No sé si con testigos o algún mecanismo tiene que establecerse para esa gente no cedulada. Están excluidos también, por ejemplo, personas privadas de su libertad, o sea, claro, que tengan, por supuesto, claro, que esa edad. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de este pedido de extradición que hace la justicia paraguaya para con Yanina García Troche, que de hecho que este pedido ya está en poder de las autoridades españolas. En las últimas horas se formalizó la solicitud de mantener en prisión a la mujer. Ella es la esposa del narcotraficante uruguayo que está prófugo, Sebastián Marcet, y así se aguarda entonces la actitud que va a asumir ella, si se somete o no a un proceso abreviado de extradición al Paraguay. El Ministerio Público recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presentó un recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia del Tribunal de Apelaciones que había confirmado la pena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, principal directivo de la firma IMEDIC. Hay que recordar que en el mismo proceso fue absuelta su hija, Patricia Ferreira. El Ministerio Público solicita un nuevo juicio oral para los directivos de la empresa, una de las proveedoras de insumos médicos durante la pandemia. El juez penal de garantías, Raúl Florentín, concedió medidas alternativas a la prisión al ex policía que fue imputado por cometer sextorsión. Este uniformado, que tiene 22 años, solicitó la suma de 200.000 guaraníes a un conocido legislador a cambio de no difundir algunas imágenes íntimas del mismo. El político en ese momento lo denunció y llamó la atención la manera rápida con la que se actuó en este caso. Todo ocurrió en cuestión de días. Por eso es que esta rapidez realmente nos sorprende. Hablamos de rapidez cuando se involucra a una persona importante, en este caso un político. Sin embargo, en otros casos se traban inclusive durante años por diferentes tipos de demoras judiciales. Paraguay y Argentina, a través del presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, Nelson Mendoza, y el secretario de Transporte Aéreo de Argentina, Franco Mogueta, firmaron un memorándum de entendimiento de aplicación inmediata. Acordaron liberar rutas, eliminar el límite de vuelos e incluir derechos de tráfico hasta la 9ª libertad del aire. La suscripción de dicho instrumento se realizó en el Palacio San Martín de la ciudad de Buenos Aires, además de finalizar el proyecto del nuevo acuerdo sobre servicios aéreos. Con la firma del memorándum, las líneas aéreas argentinas y paraguayas podrán determinar libremente la cantidad de frecuencias de vuelos, tanto de pasajeros como de carga. La medida contempla mayor flexibilidad para planificar sus operaciones, lo que podría traducirse en un aumento de la oferta de servicios, también de nuevas rutas y una mayor competencia en las rutas que conectan Paraguay y Argentina. ¿Recuerdan el caso de Steven Automotores, esta playa de vehículos que vendía y de hecho recuperaba después los mismos de manera irregular? Bueno, el abogado Rolando Villar, el representante legal de todos los denunciantes en esta causa, manifestó que se ha definido ampliar el tiempo de recusación a fin de recolectar más pruebas. Más de 500 personas son hasta ahora las que resultaron afectadas por este esquema de estafa. El abogado
lamentó que la playa de autos siga abierta, sigue operando pese a tener medidas cautelares establecidas por la justicia. Según lo que él dice, la playa de autos otorga vehículos vía financiamiento, pero de manera completamente irregular y con la colaboración de un juez de paz. Y todos estos vehículos después eran decomisados posteriormente. Estas 500 víctimas cuentan este tipo de modus operandi y también muchos otros. Un hombre de 67 años fue sentenciado a 11 años de cárcel por abuso sistemático en perjuicio de su nieta desde que tenía 5 años. El caso estuvo a cargo de la fiscal Vivian Cornell, quien presentó las pruebas documentales y testimoniales para demostrar la responsabilidad de este hombre. En su alegato final, la representante del Ministerio Público pidió 13 años de prisión, pero los jueces Fabio Aguilar, Serafín González y Vitalia Duarte consideraron la aplicación de una pena de 11 años de encierro. Según los antecedentes, los abusos sexuales ocurrieron entre el 1 de octubre del 2019 al 17 de enero del 2022 en una vivienda ubicada en Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná. La agente fiscal Belinda Bobadilla ya presentó acusación en contra de Roberto Damián Garcete. Su hijo es Roberto Alejandro Garcete. Todo esto por los hechos punibles de usura y lavado de dinero. La acusación alcanza también a la escribana, la señora María de Lourdes Duarte Franco, por producción de documentos falsos. Esto transcurre en una causa en donde los demás acusados, además de cobrar el doble del monto del préstamo concedido, se quedaron también con una propiedad valuada en 1.500 millones de guaraníes. Se trata del mismo esquema que era utilizado en su momento por el señor Ramón González Dar, según ya la acusación de la fiscal. El Ministerio de Salud Pública realizó la actualización de su esquema de vacunación contra el VPH. A partir de agosto se implementará un nuevo esquema de dosis única para niñas, que también incluye a niños nacidos en el 2014, que establecen las nuevas directrices del esquema de vacunación. A ver, ahí están viendo. Niñas y adolescentes desde los 9 a 18 años. Y los niños nacidos desde el 2014 tendrían 10 años. Sí, tendrían que cumplir este año 10 años. ¿Y por qué no los que son un poco más grandes? O sea, ¿por qué no mi hijo que tiene 12, por ejemplo? Los preadolescentes y adolescentes que ya han recibido una dosis del esquema anterior permanecerán con esa dosis única. Sí, porque en un principio a niñas era una dosis primera y a los 6 meses la segunda. Y a partir de los 9 años, ¿verdad? Hay que precisar que acá el esquema de vacunación establecía únicamente las niñas. Las niñas, sí. Por lo menos en el sector público. Exacto. El sector privado siempre tenía disponible, pero como yo te había comentado antes, es una vacuna muy cara a nivel. ¿En serio? 1 millón de guaraníes más o menos. Entonces, y además yo creo que la poca información con relación al VPH, que es el virus del papiloma humano, que es el que causa el cáncer de cuello uterino. Entonces uno dice, ¿por qué le voy a vacunar a mi varón si no tiene útero? ¿Verdad? Es la primera pregunta que se hace la mayoría de la gente. Pero porque en realidad el hombre, al mantener relaciones sexuales con varias mujeres, es el transmisor. Si hay una célula cancerígena en el cuello uterino de una mujer, el hombre puede transmitir de un cuello a otro, ¿verdad? Diríamos, es como... Es como el mosquito. Como una enfermedad venérea. Exacto. De transmisión sexual. Sí, así mismo. Entonces, por eso es importante que vacunemos también a los varones. Y hay un dato no menor. Tenemos que vacunar antes de la iniciación de actividades sexuales. Por eso es a tan temprana edad, ¿verdad? Porque lastimosamente, bueno, hoy la iniciación es muy, muy temprana. Se habla de iniciación a los 13 años, ¿verdad? Inclusive menos. Entonces, por eso se vacuna a las niñas a partir de los 9 años. La oportunidad para poder financiar tu deuda, Ñan de Ahorro, este programa que tenía que terminar el día de hoy. Sin embargo, la Administración Nacional de Electricidad comunicó oficialmente que el plazo para aquel que quiera acogerse al beneficio de la campaña Ñan de Ahorro
se extiende. Hablamos de una campaña que permite fraccionar las deudas pendientes de pago hasta en 60 cuotas sin intereses ni recargos por mora. Bueno, la nueva fecha es un mes más, en 30 días. Termina el plazo. Hasta el 31 de agosto tenés tiempo. Hoy el gerente comercial de la ANDE, el señor Hugo Rolón, dijo que la cantidad de clientes que se acercaron hasta la entidad superó ampliamente las expectativas y también recibieron solicitudes de ampliar el plazo. Así que eso se hizo efectivo. Hay más tiempo. Acércate a la ANDE. Ya les estuvimos dando los primeros detalles acerca de un asalto en la zona de Moracué. Ahora ya está en el lugar nuestra compañera Araceli Romero. Buenas tardes, Ara. Aníbal, Mercedes, vamos a mostrar el vehículo que fue abandonado en el límite mismo de la zona de Moracué, Itapuamí, nos dice acá el comisario principal Arnaldo Irala, quien ya está trabajando luego de este asalto a la constructora. Comisario, ¿cómo dieron con el vehículo? Bueno, y después del hecho de robo agravado que ocurrió en la zona de Cuacarandal, se estaba realizando el rastrillaje correspondiente. Posterior a eso se ubicó el vehículo acá abandonado, así como ustedes están observando. La característica del vehículo correspondería Ya vamos a retomar la comunicación. Ahí volvemos. intimar a una persona que es correspondiente a los obreros. Esta mañana, toda la mañana estuvieron realizando el pago correspondiente y faltó una parte por el banco de contratista y de la esposa para completar el pago. Solo esa parte es la que se llevaron a todo el grupo. Le corresponde a esta tarde pagar para un grupo ya mínimo, de acuerdo a lo que refiere. Tiene que completar porque tenía un poco de sobra lo que hizo esta mañana y después retirar lo que le faltaba. ¿No pudo identificar qué tipo de arma tenían esto? ¿Arma tenían esto? ¿Cómo fue la víctima? De acuerdo a la víctima, Bueno, vamos a retomar enseguida contigo la comunicación, Araceli. Vamos a ajustar ese pequeño problemita con el audio y ya volvemos enseguida para tener los detalles precisos, digo, de este asalto. Lo que sí entendimos es que ya a gran porcentaje de los trabajadores se le pudo pagar el salario, faltaba a un grupo pequeño y esa platita es lo que llevaron los delincuentes. Sería interesante saber cuánta plata se llevó. Pero con eso se entiende también, Aníbal, que el monto podría haber sido mucho mayor, que ellos claro. entendían que se manejaba una cantidad importante de dinero, ¿verdad? Terminaban llevándose el resto, lo que quedaba. Pero es muy frecuente en las obras la falta justamente de digitalización, de el uso digital de los pagos que se hacen efectivo todavía, ¿verdad? Genera este tipo de posibilidades, ¿verdad? Porque uno tiene que manejar mucho efectivo. Vamos a tratar de retomar. Inmediatamente ya retira el dinero y se mandan mudar. Bueno, estamos teniendo un poquitito de problema de señal, compañero. Vamos a quedarnos más acá, ¿verdad? Porque nos estamos moviendo constantemente. Entonces, comisario, aparentemente sabían lo que estaba pasando, día de cobro, y por eso fueron directamente al contratista que tenía la riñonera con el dinero. Lo que se presume. Efectivamente, de acuerdo a lo que uno observa, todo lo que está ocurriendo en el entorno, efectivamente conocía perfectamente quién traía el dinero, dónde, en qué momento, porque al llegar el vehículo, al estacionarse, no tardó más de 3 minutos a que el vehículo ingrese también, porque es al lado de una cancha, de un club, la construcción, ¿verdad? Y ellos, el estacionamiento del club, utilizan los obreros como su estacionamiento e ingresan normalmente los vehículos allí, ¿verdad? Entonces, este vehículo ingresó detrás de él, se ubicó, maniobraron, se ubicó y automáticamente se descendieron las 3 personas quienes se apoderaron del dinero y se mudaron del lugar.
¿Cuánto es el dinero que en sí pagan a todos los funcionarios aproximadamente, comisario? ¿Le pudo decir eso a la víctima? Porque esto pudo haber sido mucho más grande, ¿verdad? O sea, el robo, el monto... Eso no sabría decirle al momento porque no desconozco, pero sí a la mañana se llegó a pagar alrededor de 280 millones, eso es lo que refirió, y esta tarde un grupo aproximado de 20 personas lo que faltaban, de acuerdo a lo que yo he visto, porque son grupos de 15 a 20 personas lo que estaban ahí como para preparados como para recibir su haber. Comisario, acá no visualizamos cámaras de seguridad como para identificar a través de las imágenes la ruta por donde se habrían fugado, pero ¿qué zona? Esta calle por lo menos que vemos en imagen, ¿hacia dónde dejaría o iría? Y bueno, a la fracción Los Claveles, acá también hay una nueva residencia, casa y más cosa de 8 de marzo, complejo habitacional de 8 de marzo también está acá. Y va hacia Itapuamí. De acuerdo a los conocedores de la zona, refieren también a que hay un asentamiento importante en la zona. Por esas razones están la gente de investigaciones, ya llegaron hasta el lugar, levantaron todo lo que ellos necesitan y se desplazaron por la zona a hacer las averiguaciones correspondientes. Desde luego, en el lugar del hecho, se tiene que haber muchas informaciones de lo ocurrido, ¿verdad? Porque es cuestión de determinar. Días anteriores se tenía cámara y aparentemente estos días sacaron, y la forma de pago es quincenal, el 15, el 30 o el 31 de cada mes se pagan los haberes a los obreros. Bueno, ¿y ahora qué pasará con el vehículo? ¿Levantará personal de criminalística? ¿Irá a su...? De automotores, ahí se va a determinar que el vehículo a quién propiedad de quién puede ser. También hay indicios de que aparentemente es un vehículo hurtado. Es una cuestión de que podamos determinar con esas pericias correspondientes. Gracias, comisario, muy amable. A la orden. Bueno, Araceli, gracias. Ojalá, yo creo que imágenes de circuito cerrado también van a ayudar mucho. Sí, claro. ¿Verdad? Porque es una zona sumamente poblada, la de Moracué. Así que pronto capaz que tengamos mayores datos, novedades al respecto de los que hoy día lograron fugar estos asaltantes. Gracias, Sara. Gracias a ustedes, Mercedes. El Contralor General de la República hoy estuvo por la Cámara de Senadores y fue consultado acerca del caso que involucra al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y una supuesta inconsistencia en su declaración jurada. El titular del ente de control señaló que ellos, por lo menos, no encontraron faltas en las documentaciones presentadas por el exmandatario y que fue la DENIT la que les sugirió derivar el caso al Ministerio Público. No obstante, afirmó Camilo Benítez que es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios la que debería realizar una fiscalización de oficio para ver la rentabilidad o no de las empresas, dos por cierto, pertenecientes al expresidente de la República. La DENIT debería abrir una fiscalización de oficio, como lo hace en absolutamente todos los casos que tengan irregularidades similares a esta. Nosotros, y es importante aclarar, no concluimos absolutamente nada. Lo que pasa es que nos topamos con el límite de nuestro mandato legal. Nosotros no podemos evaluar si hay lavado de dinero. La empresa, por ejemplo, dicen el informe de la DENIT que vendía un asfalto más caro que el promedio del mercado, ¿verdad? No es nuestra función evaluar si es que eso está bien, está mal, si eso esconde una conducta ilícita detrás. El informe de la DENIT dice que dentro de la reserva operativa que hicieron estas empresas, que es una conducta absolutamente legal, que no fue observado por nosotros ni por nadie, porque es una conducta establecida en la ley. Pero dentro de esa reserva, que son más o menos 50 millones de dólares, un gran porcentaje son cuentas a cobrar, es decir, personas que le deben a esas empresas, ¿verdad? Según la DENIT, algunas de esas personas declararon que no le deben. Esas
pequeñas observaciones ameritan una profundización, pero no es trabajo de la Contraloría. Por eso es que nos sentimos obligados nosotros de desprendernos de esto, sin decir que hubo o no enriquecimiento indebido. Bueno, vamos a hablar de esta nueva decisión, de lo que finalmente votaron hoy en la Cámara de Senadores, porque se aumenta hasta 28 años de cárcel la pena para los casos más graves de abuso sexual infantil. Ahora este texto va a pasar a Cámara de Diputados. Para entrar en algunos detalles, la nueva legislación introduce una escala de penas que varía según la gravedad del delito. Por ejemplo, Mercedes, de 5 a 18 años, cuando se realizan actos sexuales con un niño o se lo indujera a realizarlo. De 10 a 18 años para abusos sistemáticos, cuando la víctima sea un hijo biológico o del entorno cercano. Cuando se haya maltratado física o psicológicamente a la víctima, entre otras conductas. Y de 10 a 25 cuando el actor haya realizado coito con la víctima. Porque abuso sexual no es precisamente coito, Sí. sino manoseo, tocar partes íntimas, ya sea del niño o de la niña. También se establece que si la víctima es menor de 10 años, la pena no será menor de 20 años. Y también se incorpora a este texto abusos sexuales por medios tecnológicos. Sí, de hecho que la situación se vuelve cada vez más grave. ¿Cuántos son los casos que escuchamos en los últimos años? Refleja la creciente preocupación por la seguridad de los menores en el entorno digital. Así que tenemos que tener herramientas legales para poder combatir estas nuevas formas de abuso. Eso de que hoy día es muy común, de que te piden que envíes fotografías sin ropa interior o con solamente ropa interior y después posteriormente inclusive estas son utilizadas o compartidas, ¿verdad? Si es que hablamos desde el punto de vista tecnológico. Vamos a escuchar lo que decía el senador Natalicio Chaz al respecto. Estos depravados no se pueden reinsertar en la sociedad. Y el daño que le causa a un menor es mayor que la muerte. Yo estoy a favor de la pena de muerte, no de 28 años como establece el proyecto de la niñez. Ojalá que tengamos la posibilidad de instalar en nuestro país la pena de muerte como hay en otros países. Más de 60 países tienen pena de muerte sobre el abuso de menores. Las modificaciones que intentamos hacer en este proyecto de ley eran tener una certeza mayor que la que existe en la ley actual de que podamos aplicar penas mínimas más altas. No existe una competencia con el homicidio, pero sí queríamos que se aplique lo más alto posible la pena para que no estén en circulación esta gente. Por esa razón, atendiendo la ley vigente, que llevaba una pena privativa de libertad de 5 a 18 años según su aplicación. Existiendo agravante este proyecto de ley llevado adelante por la Comisión de Niñez y Adolescencia podría llevar la pena hasta 28 años sin tener en cuenta otros factores externos como el concurso de otros daños que no sean solamente el abuso sexual. Entonces, presidente, dejar sentado nada más mi postura de que voy a acompañar el proyecto de ley que establece la mayor pena, o sea, el proyecto de ley de la Comisión de Niñez y Adolescencia, sin tener en cuenta el análisis realizado sobre la técnica legal, para que después se pueda realizar, si es necesario, el aumento de la pena de homicidio. Pero un abuso de menor es un daño mayor que la muerte. Y en el Chaco están pasando muy mal a consecuencia de la larga sequía, la falta de agua. Cerca de 410.000 litros ya fueron enviados al Chaco para paliar los efectos de la prolongada sequía. Y desde el gobierno central anuncian que la asistencia será continua, ya que la temporada de lluvias recién comenzará allá por el mes de octubre. ¿Qué pasó mientras tanto del acueducto? ¿Qué pasó del proyecto de ley presentado por Orlando Penner, o por lo menos el compromiso de Orlando Penner, de trabajar para llevar agua al Chaco paraguayo? Incluso se alejó de Patria Querida hasta que se afilió al Partido Colorado en pro supuestamente de llevar agua hasta el Chaco. ¿Qué se está haciendo con el acueducto? ¿Se va a reparar o no?
para estirar agua del río Paraguay. Pero mientras tanto, la población sigue sufriendo. Lo dejamos depositado en los aljibes comunitarios donde toda la población tiene acceso. Si llevamos los aljibes domiciliarios, el dueño de casa ya no le ayuda a los demás, por eso que prioridad nuestra es llevarlos en los aljibes comunitarios. Son 34 aljibes que esta vuelta vamos a llenar. La vez pasada llenamos 32 aljibes y eso lo vamos a hacer de forma continua. El viernes próximo vamos a pasar al departamento de Boquerón para llevar agua también a esa comunidad donde tenemos una cantidad importante de familias de comunidades nativas, más de casi 13.000 familias de comunidades nativas tenemos en el departamento de Boquerón. Son 31 camiones, 410.000 litros de agua. Y la revitalización de las fuentes de agua, mencionar de vuelta que ya hicimos el trabajo. El Comando de Ingeniería del Ejército hizo el trabajo de revitalización de una fuente de agua en Manuel Irala Fernández, con una capacidad de casi 40 millones de litros, si no me equivoco, de agua. En Pozo Colorado, hace 15 días, el Comando de Ingeniería terminó otra revitalización y estamos en proceso. Ya fue el equipo de reconocimiento en Río Verde. También ahí vamos a hacer la revitalización. ¿Qué son las fuentes de agua? Bueno, son simples tajamares. Son tajamares que tienen un complejo sistema de canales que permiten aprovechar todo el agua de lluvia que en ese momento esté cayendo. Lastimosamente hasta ahora todavía no llovió, pero esperamos que en los meses siguientes venga la ansiada lluvia y con eso, previendo eso, estamos preparando la fuente de agua que nos va a permitir recoger las mismas. Hablemos ahora de condenados y de hecho son importantes referentes dentro del ámbito estudiantil terciario en nuestro país. Hablamos de Miguel Ángel Armando Vera, el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Caaguazú, y también el señor Héctor Torales, ambos condenados a 2 años de cárcel por tráfico de armas. Es lo que contaba el fiscal Alejandro Cardoso, es lo que explicaba, que luego de lograr esta condena también logró y dispuso el comiso de 250 pistolas. Todas estas van a ser destinadas a órganos de seguridad interna. 2 años. 2 años de cárcel. No va a prisión. Por tráfico de drogas. Tráfico de armas. Pero no van a prisión. Y no van a prisión. Van a cumplir otras medidas. Pero Aníbal, estamos hablando de el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Caaguazú. No es cualquiera. No es cualquiera. Y mínimamente tiene que estar en conocimiento de las disposiciones legales que rigen al tema de venta y manejo de armas. Por supuesto. A 20 años de la tragedia del Ecuabolaños, donde se perdieron más de 400 vidas, se siguen hablando de las fallas estructurales que propiciaron este trágico siniestro, esta tragedia. Además, una de las sobrevivientes contó en primera persona cómo fue aquella aterradora mañana de domingo. Sí, sobre todo usar pericias que ya en el 2004 se habían presentado como parte de la investigación y como parte del juicio, pero que con el conversatorio que tuvimos hoy también creímos importante volverlas a traer por la importancia que tienen. Una de ellas, una pericia que analizaba la infraestructura en cuanto a los fallos, puntos ocultos, fallas, vicios de la infraestructura en sí, que son los que originaron 3 años después de la habilitación del supermercado aproximadamente el incendio. Este análisis parte de que, si bien es cierto, ese 1 de agosto se produce esa tragedia tan lamentable en la historia de nuestro país, ya cuando se proyecta esta obra del supermercado, hubo fallas en el diseño y fallas graves en la implementación, también con los conceptos de prevención que eran muy precarios en ese entonces, y que justamente hablar de esto 20 años después tiende a tratar de evitar que esos errores se repitan. Faltaba un componente para que ese cóctel de tragedia tuviese el efecto que tuvo. Hablábamos de problemas en el sistema de ventilación de lo que es el techo, hablamos de una superficie probablemente de más de 4.000 metros cuadrados, no compartimentada, que no tenía ningún sistema de extracción, no había extractores eólicos, una chimenea que daba como extracción de una zona de cocina precaria
que no cumplía requerimientos normativos de hecho y que es donde se origina el fuego que posteriormente termina de dar un incendio que de manera totalmente invisible a la gente que estaba en ese momento se fue desarrollando con un tiempo de casi 2 horas. 2 horas en donde esa masa de gases, ese complejo incendio invisible, como decía, para el resto de la gente, se va fortaleciendo, colapsa el cielo raso posteriormente y ese contacto con oxígeno produce otros fenómenos justamente que terminan afectando a la gente y que inclusive en algunos casos terminaron carbonizando a personas que murieron dentro del supermercado. Como muchas personas que estuvimos ese día, vinimos como clientes a comprar y creíamos que estábamos en un espacio tranquilo y seguro. Era un domingo muy soleado y fresquito como el de hoy. Y lo que hicimos fue ingresar a las 11 de la mañana como muchas otras personas y esto estaba colmado de gente. Estamos hablando de un espacio muy amplio donde era la zona del comercial, digamos, donde tiene más de 4.000 metros cuadrados. Es una infraestructura, era una infraestructura aparentemente muy moderna y muy segura. Hasta que justamente hacia el lado, sí podemos ir, hasta el lado norte, se dio el estallido en el patio de comidas y fue cayendo todo el techo que hoy está este espacio a cielo abierto. Se desplomó el techo en dirección norte a sur y aquí estaban entre las mercaderías cientos de personas que estábamos comprando, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió. Y otro detalle muy importante que no tiene que volver a repetirse es que en ese momento nos dimos cuenta de que no había salidas de seguridad. Si ustedes se fijan, hay una extensión importante, 4.000 metros de pared que dan sobre la avenida Artigas y que no tenía ninguna salida de emergencia. Ahora nos damos cuenta que era como un tubo, era una caja, una bomba de tiempo en forma de un tubo que tenía una entrada al norte y otra entrada y salida hacia el sur. Entonces, por supuesto, lógicamente el primer reflejo fue buscar la salida contraria al fuego. Y lo que hicimos fue correr todos para la puerta que da hacia aquella zona y resulta que el fuego nos cruzó, la bola de fuego tomó oxígeno en la escalera y además como la gente no pudo salir porque estaba cerrada la puerta que daba al estacionamiento, le dio el tiempo para que el fuego cruce a toda la gente, tome oxígeno y retorne en forma de un humo negro intenso y un calor impresionante. Luego empezaron los estallidos aquí adentro de todas las mercaderías que eran inflamables, ¿verdad? Aquí tenemos hoy lo que llamamos la Plaza de las Luces. Para nosotros en este proceso de lucha de 20 años, la memoria ha sido fundamental. Hoy todavía podemos dar testimonios, las que estamos vivas, los que estamos vivos, pero pronto, como ya está ocurriendo, habrán generaciones que no podrán tener la oportunidad de escuchar desde nuestras voces lo que aquí ocurrió, de aquellos que tuvimos la suerte de salir porque otros cuerpos muchas veces nos cubrieron. Entonces es la infraestructura la que va a mostrar y va a recordar con el edificio, con la arquitectura, la intensidad del fuego, lo mal que estuvo construido, con el objetivo de que nunca más vuelva a pasar. Se viene la segunda capacitación en producción de televisión y medios digitales. Ojo, vuelve la fiesta del conocimiento. Otra vez abrimos las puertas del SNT para que vengas a conocerlo y a aprender. Durante 15 sábados seguidos te vamos a acompañar a realizar prácticas de cada una de las tareas aquí en el canal. Amalia, una semana más. ¿Cómo? ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Tenés una semana más de tiempo para inscribirte. ¿En qué horario? De 9 a 12 o de 14 a 17 horas. En cualquiera de las sedes de la Uninorte. Porque esto lo hacemos juntos. El SNT y la Universidad del Norte. De entrada, no, Mercedes, hay que aclarar. El 10 de agosto arrancamos, gente. Sí. 10 de agosto, una semanita más de tiempo para
para anotarse y participar de este interesante curso, ¿eh? Interesante curso de capacitación en donde se puede conocer cómo se trabaja en televisión, el famoso detrás de cámaras, cómo se establecen las informaciones y se filtran aquellas que son las más importantes y destacadas que le pueden interesar a los televidentes. Hablamos de un trabajo de producción que lleva horas, porque finalmente lo que sale al aire es solamente un poco de toda la información que se procesa. Solamente viniendo a este curso de capacitación vas a entender cómo se priorizan esas informaciones. Por ejemplo, si te interesa el periodismo televisivo, ser reportero de calle, como empezamos todos, por supuesto, ¿qué debo hacer cuando va a ser mi primer contacto en vivo y en directo? Por ejemplo. ¿Qué hacer si la gente no quiere hablar? Sí. Y eso que el paraguayo, con tirabuzón hay que sacarle las palabras, ¿eh? Sí mismo, sí. Bueno, monosílabo. Monosilábicos somos todos. Bueno, ¿cómo persuadimos a la gente para que hable? ¿Cómo las convencemos, por supuesto? ¿Cómo prepararse para ese primer enlace vivo e indirecto para un informativo? Porque probablemente ese primer enlace marca tu futuro periodístico. ¿Cómo superar el pánico escénico? ¿Verdad? Ese momento en el que uno por lo general quiere quedarse paralizado. Bueno, con un poco de práctica y sobre todo con algunos tips que te van a sorprender, vas a poder lucirte frente a tu auditorio, que te va a servir mucho inclusive también para otros rubros, para otras actividades laborales, porque se aprende de todo un poco. Claro, cómo expresarte en público, a ver, la oratoria es muy importante, a veces a uno le toca encabezar una reunión, hablar en una reunión, más allá de que trabaje o no en televisión, en medios de comunicación, por ahí en una reunión de padres en el colegio de los hijos te toca hablar ante el auditorio y bueno, cuál tiene que ser la postura, de qué manera expresarse, de qué manera hacer llegar el mensaje que uno quiere dar. Mucho para comprender, mucho para aprender, esto de la mano del SNT y la Uninorte. No te pierdas, arranca el 10 de agosto. Otra vez abrimos las puertas del SNT para que vengas a conocerlo y a aprender. Durante 15 sábados seguidos te vamos a acompañar a realizar prácticas de cada una de las tareas aquí en el canal. Amalia, una semana más. ¿Cómo? ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Tenés una semana más de tiempo para inscribirte. ¿En qué horario? De 9 a 12 o de 14 a 17 horas. En cualquiera de las sedes de la Uninorte. Porque esto lo hacemos juntos. El SNT y la Universidad del Norte.